y la vida en el planeta se sostiene sobre la base del cuidado, no sobre la base del mercado, no sobre la actividad mercantil. Las demandas del movimiento de mujeres y feministas, las demandas del feminismo históricamente han sido demandas de democracia. Son demandas que lo que hacen es colaborar a construir sociedades más democráticas. No son solo de beneficio para las mujeres, sino para la sociedad. Dentro de esos temas se ha tendido siempre a asociar los feminismos, porque los feminismos son muy diversos, con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que no son un tema menor. Pero digamos, en la agenda de cualquier feminismo que se precie de serlo, por ejemplo, hoy más que nunca está colocado el tema de los derechos económicos, sobre todo de los derechos laborales, ¿verdad? Porque desde muchas visiones feministas se ha entendido que las mujeres tenemos derecho a incorporarnos en todas las áreas de la vida social, y una de las áreas donde se ha privilegiado la incorporación de las mujeres es en el mercado de trabajo. No en la actividad económica, porque a nivel de la actividad económica el trabajo de las mujeres es el que sostiene la economía, el trabajo doméstico y de cuidado, digamos mal llamado trabajo no pagado, ¿verdad? Porque el tema no es que se pague, sino que se valore. Y en esta sociedad capitalista y neoliberal, lo que entra al mercado lo perdemos, porque el mercado lo devalúa, ¿verdad? Lo que entra al mercado, entonces no podemos asociar el tema del trabajo, del valor del trabajo de las mujeres y los derechos económicos con solo el trabajo pagado. Está, digamos, como derechos muy importantes en la agenda feminista internacional en este momento, los derechos económicos, ¿verdad? El derecho al trabajo, al salario, igual salario por igual trabajo que los varones, garantías sociales, tener un trabajo que genere derechos. Nada hacemos con la incorporación masiva de mujeres al sector informal de la economía, porque eso es un trabajo que no genera derechos. O sea, no genera una jubilación, no genera un seguro social, igual que el trabajo doméstico de cuidado no genera derechos. Las amas de casa no tienen una jubilación. La sociedad ha decidido no darle una jubilación a las amas de casa, a las abuelas, no solo a las que son madres biológicas directamente. Entonces el tema de los derechos económicos. Pero indiscutiblemente, digamos, una de las demandas centrales de los feminismos tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que eso tiene que ver con el derecho que tenemos las mujeres a decidir qué hacer y cómo vivir de manera plena nuestra capacidad sexual y reproductiva. No solo la capacidad reproductiva, pero también la capacidad reproductiva, que eso tiene que ver con poder decidir de la mejor forma y con apoyo del Estado, de la investigación científica, con el apoyo de nuestras familias, etcétera, si queremos o no queremos la maternidad. La maternidad es una posibilidad en las mujeres, una posibilidad, es solo una posibilidad. Está ya más que estudiado que no todas, por tener un cuerpo de mujer con genitales de eso que se llama mujeres y eso, tenemos realmente la posibilidad de la maternidad. Pero digamos, en el tema de la maternidad, decidir si queremos la maternidad o no, y si queremos la maternidad, ¿a qué edad? ¿Verdad? Que eso es sumamente importante, sobre todo en un momento en donde cada vez tenemos más embarazos en niñas y en adolescentes, ¿verdad? Que eso es uno de los problemas más graves que estamos enfrentando. En el campo de los derechos reproductivos, entonces la maternidad. En el campo de los derechos reproductivos, que se habla también muy poco, es un tema que no se pone siempre, está todo lo relacionado con el derecho que tenemos a recibir una atención por parte del Estado para un acompañamiento de calidad en todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres. Las mujeres tenemos unos cuerpos que a diferencia de los cuerpos de los varones son muchísimo más complejos desde el punto de vista hormonal y pasan a lo largo del ciclo de vida de las mujeres por muchas etapas. La edad reproductiva es una, pero después de la edad reproductiva las mujeres
estamos viviendo una tercera parte más de la vida en donde también necesitamos un apoyo del Estado y de la sociedad para que en ese momento en que ya nosotras no estamos en capacidad reproductiva tengamos acceso a todos los servicios de salud que se necesitan. La menopausia no es una enfermedad, pero sí requiere un acompañamiento. Sabemos, por ejemplo, que en la Caja del Seguro Social no se le quiere dar un acompañamiento hormonal a las mujeres en menopausia porque eso obligaría a la caja a hacer una mamografía anual de oficio por los riesgos que implica esa terapia para el desarrollo de un cáncer de mama. Y como la caja no tiene la posibilidad de ofrecer ese servicio anualmente, entonces no le dan ningún acompañamiento a las mujeres. Entonces, los derechos reproductivos y también pues los derechos sexuales, que son de los temas más espinosos, que tiene que ver con que las mujeres tengamos el derecho a decidir con quién vamos a tener una vida sexual activa, en qué etapa de la vida, con qué frecuencia, en qué situación civil, en qué estado civil, ¿verdad? Entonces el tema de los derechos sexuales y reproductivos es muy importante dentro de la agenda feminista. ¿Por qué? Porque hay dos áreas claves que en esta sociedad son muy importantes para mantener el control social, que es tres áreas, que son mantener el control sobre la capacidad de cuidado de las mujeres, a quienes cuidamos y a quienes descuidamos las mujeres, ¿verdad? La capacidad de trabajo de las mujeres, la decisión sobre la capacidad de trabajo es otro campo donde hay un gran control social, y el control sobre la capacidad sexual y reproductiva. Yo me atrevería a decir que los cuerpos de las mujeres, así en plural, no en singular, los cuerpos de las mujeres son lugares donde se concentran los principales ejercicios de dominio social, del Estado, de las iglesias, de los hombres, ¿verdad? Es en los cuerpos de las mujeres, en los cuerpos de todas las personas, de los hombres también. Lo que pasa es que los hombres no se dan cuenta ni se han organizado alrededor de eso, porque los cuerpos de los hombres también, su capacidad de trabajo está completamente dominada, su capacidad de cuidado nula, está legitimado que no cuiden, y de alguna manera sus capacidades sexuales también, pero está mucho más concentrado el dominio del cuerpo de las mujeres. Bueno, mantener el control sobre el ejercicio de estos derechos es muy importante porque el control sobre las mujeres y sobre los cuerpos de las mujeres y sobre esos aspectos, digamos, no es sobre los derechos políticos, que en la agenda feminista está el tema de los derechos políticos también, ¿verdad? De participar en igualdad de condiciones que los hombres. Sin embargo, el tema de los derechos políticos, aunque sigue despertando reacciones, porque las mujeres seguimos siendo recién llegadas a la política partidaria, ¿verdad? Y al espacio público seguimos siempre como recién llegadas, no genera tanto rechazo y tanto conflicto como estos otros, porque yo sí estoy convencida, porque el control social, hay un pacto ideológico muy fuerte en torno al hecho de que el control social último que mantiene a la sociedad más o menos funcionando es el control sobre las mujeres. Ahí hay acuerdo del Estado, de los hombres, de los empresarios, o sea, controlar a las mujeres, mantener a raya a las mujeres. Igual podría yo decir que es el mismo concepto aplicado a los cuerpos de las mujeres que mantener el control sobre la madre tierra, que no se está pudiendo hacer. ¿Por qué? Porque el planeta está moviéndose con sus propias reglas y respondiendo a lo que hemos hecho los seres humanos en el planeta. Entonces, en el caso de la agenda feminista, el tema de derechos sexuales y reproductivos, que no había mencionado yo, el tema del aborto, del aborto, que es uno de los que más reacciones levanta, más necesidad de control, ¿verdad? Porque hay tantísimos depósitos alrededor de eso. El tema del aborto es como el tema de punta, el aborto y
y el tema de los derechos sexuales, o sea, dentro de los derechos reproductivos, el tema del aborto, aunque siempre ha habido una objeción con el tema de los derechos reproductivos y el que las mujeres, que sea la capacidad reproductiva de las mujeres la que se controle y no la de los hombres, ¿verdad? O sea, hay un acuerdo social que la capacidad reproductiva que hay que controlar es la de las mujeres, no la de los hombres. O sea, si en este país se les hiciera una vasectomía a cada niño que nace, tendríamos mucho menos embarazos adolescentes, ¿verdad? Y la vasectomía es reversible. Sin embargo, esas son cosas que ni siquiera se plantean porque sí hay un acuerdo tácito de que la sexualidad que hay que controlar es la de las mujeres, porque ha sido decretada como una sexualidad desbordada, que nos enloquece, ojalá nos enloqueciera, que nos enloquece, ¿verdad? Que es como el mecanismo de control, por eso las mujeres hay que mantenerlas controladas porque hay toda una fantasía alrededor de la sexualidad de las mujeres. Entonces, está el tema de los derechos reproductivos, y yo creo que las iglesias, igual que los otros sectores, es que la ortodoxia no es solo de las iglesias, la ortodoxia está en el sector empresarial también, la ortodoxia está en sectores sociales que también de repente lo ven así. La ortodoxia tiene que ver con una práctica tan antigua como el patriarcado, que es la práctica de dominio y de control del cuerpo de las mujeres. Y es sobre todo en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, donde se ejerce el control. O sea, las iglesias, para hablar de las iglesias pierden control sobre las mujeres cuando las mujeres asumen su autonomía en el campo sexual y reproductivo. Históricamente ese ha sido un campo muy importante de control de las iglesias sobre la vida de las mujeres, sobre la vida de todas las personas, pero especialmente sobre la vida de las mujeres. Entonces yo considero que ni siquiera es un tema ni ético ni moral, es un tema político, de control social. No, para nada. Digamos, yo pienso que a nivel de los feminismos más bien estamos las feministas y los distintos movimientos feministas a nivel mundial, porque esto es una cosa mundial, estamos realmente preocupadas por la perversión que se ha hecho de un instrumento que nació porque lo que los feminismos han aportado a las ciencias sociales y a la sociedad, porque no es solo para las mujeres, es a las ciencias sociales y a la sociedad, es lo que se llama la teoría sexo-género, ¿verdad? Que es una teoría, que eso nació en la academia, es un instrumento analítico que ha sido utilizado como un instrumento político por el movimiento Mujeres y Feministas, pero es fundamentalmente un instrumento analítico que lo que ayuda es a entender cuál es la relación, por ejemplo, entre el sexo y el género, ¿verdad? O sea, la categoría de género es una categoría que ha sido acuñada recientemente, ¿verdad? O sea, digamos, cuando en los años 90, que fue la década de las conferencias de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que fue también la conferencia de la mujer en Beijing, pues ya había las feministas académicas ya habían empezado a elaborar teoría para entender cómo es que las características físicas, los caracteres sexuales secundarios, que es lo que vemos por fuera, ¿verdad? Los caracteres sexuales secundarios, cómo los caracteres sexuales secundarios hacen que se construya un deber ser que nos obliga a las mujeres y a los hombres a determinadas cosas, que eso sería el género, ¿verdad? O sea, en la teoría sexo-género lo que dice en una de sus versiones es que el sexo es algo dado por la naturaleza, que el género es una construcción social. Hay planteamientos a nivel del feminismo que hablan de que el género es una construcción social y el sexo también. O sea que cuando una persona nace y tiene genitales
de un cierto tipo de genitales a esa persona, se le asigna automáticamente a esos genitales, se le pone una etiqueta que es una construcción social que dice eso es hombre, no macho, ¿verdad? Porque si habláramos de machos y hembras desde el punto de vista filogenético, ¿verdad? Machos y hembras, eso tiene que ver con la reproducción de la especie, todavía, pero se le pone el concepto de hombre y al otro se le pone el concepto de mujer. Entonces, los feminismos han hecho este planteamiento de la teoría sexo-género, pues para ayudar a entender cómo es que se ha hecho toda esta construcción social del género, toda esta construcción social del género, de los géneros, ¿verdad? De los géneros, que en principio la teoría sexo-género se plantearía la existencia de los hombres y las mujeres, por lo menos en plural. Los hombres y las mujeres, afirmando que hay diversidad de hombres y diversidad de mujeres. Pero es una categoría analítica que nos ha permitido, por ejemplo, también entender cosas que suceden en la realidad. Digamos, a nivel de la teoría sexo-género se habla de que existe los caracteres sexuales secundarios, pero también existe el sexo hormonal, el sexo gonadal, ¿verdad? O sea, todas las personas, hombres y mujeres, utilizando esas dos categorías, compartimos hormonas, que son mal llamadas hormonas sexuales porque no tienen que ver solo con la sexualidad, en sentido estricto. Digamos, la testosterona, digamos, las mujeres tenemos testosterona, tenemos estrógenos y testosterona, los hombres tienen estrógenos y tienen testosterona. Esos que llamamos hombres tienen más testosterona que estrógenos, pero tienen estrógenos. Nosotras tenemos más estrógenos que testosterona, pero también tenemos testosterona, ¿verdad? También tenemos testosterona. Pero, digamos, el sexo hormonal tiene que ver con que lo ha descubierto la ciencia, no las feministas, ¿verdad? O sea, que no todas las personas somos iguales, que hay unas mujeres que tienen más testosterona que otras, tienen menos estrógenos que otras, hay hombres que tienen más estrógenos que otros y tienen menos testosterona que otros, y eso va creando una diversidad hormonal. Y desde el punto de vista gonadal, para poner nada más un ejemplo, dentro de esas dos categorías que creó la teoría sexo-género, no la categoría de hombre y de mujer, sino de los géneros, por ejemplo, eso está documentado y hay estadísticas aquí en este país de cuántos niños y niñas nacen en los hospitales del país que tienen genitales, caracteres sexuales secundarios que no están completamente definidos y que son sometidos a cirugías. Son sometidos a cirugías para definirlos. Pero hoy se sabe, por ejemplo, que hay mujeres con vagina y con vulva y no tienen útero. Y eso no son errores de la naturaleza, es que así es la diversidad. O sea, porque es una cosa muy compleja de lo que estamos hablando. O sea, no es tan sencillo venir y decir, cuando escuchamos esos relatos de personas que dicen, yo siento que vivo en otro cuerpo, que soy una mujer que vive en un cuerpo de hombre o que soy un hombre que vive en un cuerpo de mujer, eso es una cosa que requiere más que una posición ideológica o una crítica desde la religión, requiere una comprensión. Entonces, la teoría sexo-género, no la ideología de género. Lo que se está nombrando como ideología de género los que tienen la visión ideológica son los que están acusando a la teoría de sexo-género de ser ideología, porque la teoría de sexo-género lo que hace es más bien tratar de develar, las ideologías se encubren. La teoría de sexo-género ayuda a entender todas estas cosas, ayuda a entender que el género es una construcción social, que por ejemplo, por tener caracteres sexuales secundarios de mujer, las mujeres no tenemos por qué pasar toda la vida barriendo y lavando. Y entonces volvemos a la pregunta anterior. Qué torta, qué problemático si las mujeres dejamos de cuidar y de lavar y planchar.
La gestión de los cuidados es garantizar que todo aquel sistema funcione con afecto, con cuidado, que las personas tengan la autoestima alta, que cuando las personas, hombres y mujeres, entran a las 8 de la mañana al mercado de trabajo, llegan a su puesto de trabajo, sientan que son personas dignas, que no lleguen ladrando, porque además en su casa nadie los quiere, no tienen ropa, no tienen comida, ¿verdad? Entonces, por eso, ahí es donde yo digo, esa es la ideología. Esa es la ideología que hay debajo de la ideología de género. ¿Cuál es? Que es el esfuerzo por lograr mantener este status quo. Finalmente, yo creo que lo que menos importa es quién tiene relaciones sexuales con quién. Que lo que se está tratando de proteger es lo que se llama la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo, ¿qué es lo que sostiene? Esa es anterior a la división social del trabajo. O sea, la división sexual del trabajo es la primera división del trabajo, la primera forma de subordinación de un trabajo sobre otro. No vamos a decir que fue de los hombres sobre las mujeres, aunque lo quisiera decir, pero fue la subordinación del trabajo de los cuidados a otras formas de trabajo.